Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre a la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Buenos días. Continuamos nuestra peregrinación de la Cuaresma en dirección a la Pascua. Nos unimos en este día a la acción de gracias a Dios por los 15 años de Hilary González Rodríguez. Me imagino que no está aquí. Obviamente, una quinceañera no madruga tanto. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que son víctimas de la persecución, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular por el obispo Hugo Puccini Banfi, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas, Winston Vitola Contreras, Leticia Alegüe Subieta, la hermana Umbelina Jaramillo, Eduardo Márquez, Flavia Camera Badrán, y compartimos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Mari Stella Gómez Mulet, Marta Luz Macías Vargas, Laureano Enrique Galván Ordosgoitia, Daniela María Lastre Villalba, Manuel Salvador Paternina Contreras y el padre Gabriel Flores Banqués de la diócesis de Montería, que falleció ayer de un infarto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios sus bendiciones y pidámosle una vez más el perdón de nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar
lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Padre, que tu gracia nos acompañe siempre, nos haga vivir entregados al servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días Azarías se detuvo a orar y abriendo los labios en medio del fuego dijo: por tu honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Palabra me da vida,
Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El culto que Dios espera de nosotros no es un culto ritual, ceremonial, sino vital, es decir, algo que se exprese con nuestra vida. Particularmente en este tiempo de Cuaresma, en el que nosotros tomamos conciencia de nuestro pecado, lo que pretende Dios no es avergonzarnos ni restregarnos en la cara nuestros pecados. Lo que Él espera es que nosotros reconozcamos, en primer lugar, que cometimos el mal, cometimos la injusticia, que Él tenía razón cuando nos dijo que no cogiéramos por donde nos fuimos, y le pedimos su ayuda para volver al camino. En la lectura que escuchábamos del libro del profeta Daniel, nos encontramos con una serie de acontecimientos que viene de atrás. Es una cosa larga, pero a los compañeros de Daniel y a él mismo les cambiaron el nombre, y lo que eso significa es que los pusieron como en otra dirección. Pretendieron que ellos fueran distintos de lo que eran, pretendieron cambiarlos. Sin embargo, ellos decidieron permanecer fieles al Señor. Y justo cuando los están condenando por no hacer lo que el rey mandaba, que era darle culto al poder, y los
condenan al horno de fuego, es decir, a la condena a muerte. El que había sido llamado, como que le cambiaron el nombre y lo pusieron como que uno de sus dioses paganos era el que lo protegía. Él se llamaba Azarías, y Azarías quiere decir el Señor me ayuda. Así que él, en medio de esa prueba, lo que hace es recurrir al Señor. Y no le pide al Señor que los libre del tormento. Le pide que le perdone la culpa a su pueblo, a él y a su pueblo. No le ofrece a Dios ninguna otra cosa de lo que estaban acostumbrados a ofrecerle en el culto ritual. Holocaustos, sacrificios, ofrendas, etcétera. Le dice, todo lo que tenemos para ofrecerte es un corazón arrepentido y un espíritu doblegado. Pero estamos dispuestos a seguirte de todo corazón. No nos defraudes, trátanos según tu piedad. Esto muestra que Dios es misericordioso y que incluso reconociéndose pecador, el hombre puede apelar a la misericordia de Dios. La parábola que escuchamos viene a ilustrarnos eso de una manera que puede parecernos desconcertante. No la miremos en términos económicos, que sería la primera impresión que nos da la parábola, como que uno debía 36,000 kilos de oro y el otro debía 3 meses y medio de trabajo. La realidad es otra. Quiere darnos a entender, partamos de una experiencia nuestra. Cuando una persona le hace a otra un favor muy señalado, la otra persona, al sentirse agradecida, le dice, te debo una. Esa deuda es una deuda de gratitud. Y es una deuda de gratitud en razón de que la persona valora el favor que se le hizo. Justamente en esa lógica es como debemos mirar la parábola. La primera es el rey magnánimo que le ha hecho contraer una deuda enorme a uno de sus siervos. Una deuda impagable. Y con esto nos quiere expresar la parábola. Ese favor tan grande que Dios nos ha hecho, dándonos la existencia, la vida y todas sus bendiciones. ¿Cómo se puede pagar esa deuda? Pero es que cuando Dios hizo semejante favor, nunca echó cálculos de que le fueran a pagar, simplemente quiso desbordar su generosidad dándose. Pero el hombre tiene con él una deuda de gratitud que es impagable. Sin embargo, hay una forma de asumir esa deuda, que es cuando uno le paga al prójimo, cuando uno desborda generosidad hacia el semejante, y de esa forma queda saldada la deuda tan monumental que teníamos. Fijémonos entonces cuál es el sentido que tiene esto.
es que Dios lo que nos pide no es que nosotros demos lo mismo que recibimos en función de la cantidad, de la magnitud, sino que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Darnos. Eso nos pone a mirar la parábola en otra perspectiva y nos lleva a la Eucaristía. Cuando uno trata de ponerle límites al perdón, a lo que le está poniendo límites es al amor. Y nos inventamos nuestras normas, nuestras tarifas, nuestras reglas para ponerle límites al perdón. Y entonces no, esto no lo perdono yo, no, es que esto no tiene perdón ni de Dios. Y nosotros determinamos qué sí y qué no. O sea, estamos poniéndole límites a nuestra capacidad de darnos. Y cuando nosotros limitamos nuestra capacidad de darnos, nos volvemos insensiblemente mezquinos. Y esa mezquindad se vuelve en contra nuestra, porque en la medida en que nos negamos a darnos, nos encerramos en nosotros mismos. Fijémonos que el criado de la parábola manda a meter en la cárcel al otro. En el fondo, se está encarcelando a sí mismo. Cuando nosotros nos negamos a darnos, nos negamos a perdonar, en esa medida nos confinamos en nosotros mismos, en nuestros resentimientos, en nuestros egoísmos. Y al hacer eso, nos cerramos al amor. Una trágica decisión, porque eso nos lleva a cerrarnos a Dios. Si nosotros nos damos, como decíamos hace unos días, nos vaciamos de nosotros mismos y entonces Dios nos llena de sí. Pero si nosotros nos replegamos y nos cerramos, entonces le cerramos las puertas a Dios. Y al cerrarle las puertas a Dios, nos confinamos a nosotros mismos. Nos encarcelamos a nosotros mismos. Por eso, la parábola nos lleva a la conclusión que nos parece como un poquito contradictoria de que el Señor, indignado, dice aquí la traducción, en el original dice encolerizado, y no es lo mismo. La cólera del Señor implica la reprobación de algo que no estuvo bien hecho. Dios no puede aprobar que nosotros seamos mezquinos con los demás cuando Él ha sido tan generoso con nosotros. Pero aquí no se trata de una obligación. Esto es algo mucho más profundo. Cuando uno ha entendido la deuda que tiene, te debo una. Cuando uno ha entendido la deuda que tiene, entonces uno está en la disposición de corresponder. El amor que recibí, lo voy a responder. Y aquí se trata concretamente de imitar la conducta del Padre. No es por obligación, es por admiración. Nos admira la generosidad que el Padre ha tenido con nosotros y espontáneamente queremos imitar esa generosidad. Si fuera por obligación, no tendría valor,
porque un amor a la fuerza no es amor. Eso es coacción. Y precisamente así es como nosotros podemos entender lo que celebramos en la Eucaristía. Cuando Jesús nos dice, esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, nos está hablando de que yo como persona, el cuerpo es la persona histórica, yo me entrego al servicio de ustedes, yo doy mi vida por ustedes. Hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Es decir, no es, tienen la obligación, no. Si ustedes quieren hacer memoria de mí, si quieren tenerme presente siempre, hagan con los demás lo mismo que yo hago con ustedes. Se trata sencillamente de querer corresponder a la generosidad con que fuimos tratados, tratando a los demás del mismo modo. Y en la medida en que nosotros nos sentimos amados, en esa medida amamos a los demás. Así es como se entiende este culto a Dios en la generosidad, en el perdón. Fijémonos que perdonar significa como dar de una manera más intensa. No es lo mismo donar que perdonar, seguir que perseguir. El prefijo per, como por ejemplo perdurar. Durar es una cosa, pero perdurar implica una mayor durabilidad. Así, perdonar significa no simplemente dar cosas, es algo más profundo, darnos nosotros mismos. Démosle gracias a Dios que se nos da en Jesucristo y tratemos de aprender de ese don a perdonar nosotros.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, concédenos que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu potente ayuda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran para darte gracias y nos hicieran imitadores de tu generosidad, compartiendo lo nuestro con los pobres. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Mari Stella, Marta Luz, Laureano Enrique, Daniela María, Manuel Salvador y Gabriel, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu del Señor, oremos una vez más, ofreciéndonos a perdonar como hemos sido perdonados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Padre, que la participación en estos santos misterios nos reanime y nos alcance tu perdón y tu protección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, Maestro y Guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo asaltan, para que siempre te sea grato y viva seguro con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.